Dios. Hola a todos, buenas noches, muy buenas noches. Espero que la estén pasando tan bien como yo la estoy pasando en este festival artístico La Cultura Vive, en el especial de San Valentín. Qué maravilloso es el arte y a través del arte expresar lo sublime del amor. Te das cuenta del poder tan maravilloso que tiene el amor cuando se junta el amor, la pasión, el talento y la preparación y dan como resultado una creación artística. Hemos visto literatura, hemos visto pintura y ahora es el turno de la música. Díganme, ¿a qué ser humano no le gusta la música? Es fascinante las barreras, las fronteras que rompe la música. Me encanta tener la oportunidad de presentar músicos en el Festival Artístico La Cultura Vive. Me fascina la música, soy amante de la música, distintos géneros, pero al final todos hablan de un pedacito de el alma del autor. Y quiero presentarles a alguien muy especial. Ha sido ganador de 2 concursos nacionales de guitarra clásica, el segundo de ellos celebrado en Paracho, Michoacán, dentro del marco del Concurso Nacional de Ejecutantes de Guitarra en 1981. En 1997 recibió el premio David Alfaro Siqueiros por su desarrollo artístico individual. Es reconocido por la crítica guitarrística como un intérprete que proyecta una gran calidad de sonido en su técnica sobre el instrumento. Les hablo nada más y nada menos que del maestro Marco Aguirre Alvarado. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Buenas noches, Nica. Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es todo nuestro. El placer es todo nuestro. Yo quiero, antes de ponernos a platicar un poco de su trayectoria y de su vida, quiero dejar el espacio, las cámaras, los reflectores, el micrófono, para que usted nos deleite con lo que sabe hacer a través de la guitarra y de su corazón. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas Gracias a usted, gracias a Nica. usted.
Gracias. Muchas gracias, Muchas maestro, por gracias. esta participación tan hermosa. ¿Qué se siente? ¿Usted extraña los aplausos? O sea, ¿qué se siente tocar? ¿Cuál es la diferencia de tocar ante una computadora y en el grupo donde, pues, sabe que lo están viendo, pero a través de una cámara, a tocar así, a tocarle a las personas, al contacto humano, a los aplausos? Sí, mira, el contacto humano es indispensable en cualquier actividad artística, porque es una energía compartida tanto de la persona que ejerce una interpretación, ejerce un producto artístico y con la persona que lo recibe. Decía un maestro español, Pepe Romero, guitarrista, gran guitarrista de los Romero, guitarristas españoles, decía él, la música es para conmover y tiene como principio objetivo conmover, emocionar. Y eso es precisamente mientras uno se está tratando también de emocionar interiormente al momento de hacer la interpretación, porque también es nervio, también es emoción y también es, vamos, energía positiva encaminada a producir belleza, ¿verdad? Y ese es el objetivo, producir belleza, aunque la belleza es muy individual de cada quien y muy subjetiva. Pero sí, obviamente, si uno llega a tener energía positiva dentro de lo que hace, es muy probable que muchas gentes se transmitan también con lo mismo. Sí, definitivamente. Recuerdo que a mí en la escuela, mi papá es músico y Sí, entonces luego hacían preguntas los maestros de, bueno, ¿a qué se dedica tu papá y cuál es su aportación a la sociedad y demás, ¿no? Y sí, entonces recuerdo que cuando me tocaba pasar a mí, yo les decía que mi papá era músico, a veces los maestros me decían, ¿pero a qué se dedica? Y yo a la sí, así es. música. ¿Pero qué estudió? Yo estudió música. Es músico y se dedica a la música y lo que hace es arte, ¿no? Y los músicos tienen el poder fabuloso de manipular varios estados del alma y a esto le llamaban etos, ¿no? Antes. Eso es lo que aporta el músico a la sociedad, el poder manipular varios estados del alma, ¿no? Y encaminar Sí, a, a, a tu cerebro a sí, enfocarse en otras actividades, ¿no? O sea, la música se utiliza para desde hacer el quehacer hasta estudiar, hasta pintar, hasta Miguel Ángel no concebía crear si no escuchaba música. Él hacía estas activaciones de mientras él hacía una creación plástica, tenía músicos clásicos tocando en ese momento, ¿no? Entonces, pues es fabuloso lo que hace la música en los seres humanos
Yo le agradezco, maestro. Desde qué edad usted ha impregnado a la gente con sus creaciones artísticas? Bueno, yo toco la guitarra desde los 8 años de edad, desde la niñez, encaminado por la influencia de mi padre. Ya falleció hace 3 años, pero él era guitarrista clásico también y tocó la guitarra por mucho tiempo. Y una vez le comenté a él, oye, papá, pues te he escuchado mucho tocar en la sala donde está el estudio de guitarra. Y me decía él, pues, ¿cuándo quieres empezar? Ya, vamos a empezar ya. Después de varios años de estarlo escuchando, no fue inmediatamente la pregunta mía, sino fue después de haberlo escuchado varios años. Yo empecé a los 8 años, yo lo venía escuchando ya con más atención a partir de los 6, 7 y a los 8 me decidí por, por estudiar el instrumento. Pero estudiar de una manera lúdica, si se puede decir, pero también teórica. La teoría obviamente que es muy básico en cualquier instrumento, ya sea vocal, ya sea instrumental, en ensamble de cámara, en todo. Entonces, pienso yo que tuve una formación de parte de él teórica y a la vez guitarrística, y no dejando lo lúdico para un lado, ¿verdad? Sino siempre acoplado a las demás variantes y factores de la enseñanza. Y a partir de ahí, pues empecé a ir a cursos de guitarra dentro del país y fuera del país, pero poquito después de que mi papá me incursionó en el arte de la guitarra, eh, me empezó a dar clases el maestro el ya fallecido también, el maestro Arnoldo Padilla Sánchez. Era guitarrista, aunque no era guitarrista activo, pero era un conocedor de la guitarra por muchos años de su vida. Entonces él me encaminó por 9 años después de mi padre, y a partir de ahí empecé yo a vislumbrar otras opciones de estudio, siempre tomando cursos dentro y fuera del país. Pero mi formación básicamente, si hablamos de forma general, ha sido prácticamente autodidacta. La gran formación ha sido autodidacta. Qué importante es la formación Sí, en la vida de los artistas, de los músicos, sobre todo. Siempre están en constante preparación, porque mucha gente piensa que tocar un instrumento de manera profesional es un hobby. Y no, no. Es, si es de manera profesional, es porque es una profesión. Entonces, sí. para desarrollar esa profesión, tiene que haber una preparación previa. Y yo lo que puedo ver también en mi papá es que constantemente se está preparando, constantemente también su formación ha sido más autodidacta, sí ha tenido mentores, maestros, estudió en la Universidad de Guadalajara y demás, pero sí constantemente está renovando conocimientos, está aprendiendo cosas nuevas y sobre todo el estudio. Él le dedica mucho tiempo al estudio. Maestro, dígame usted, ¿cuántas horas estudia para que su sonido sea tan puro? Porque lejos de las complicaciones que hay con los micrófonos ahorita, de los Sí, celulares y demás, claro, yo sí alcancé a apreciar y yo creo que la gente que nos escuchó también lo hizo, que su sí. sonido es muy peculiar y es un sonido puro, y eso se consigue, pues, con la práctica hace al maestro. ¿Cuántas horas practica usted para obtener ese sonido tan? Nite, es una excelente pregunta, pocas veces me la han hecho. Excelente, buena pregunta. Bueno, el sonido de la guitarra, como usted lo acaba de decir, Nicte, es un trabajo muy delicado, donde viene mucho la técnica también. Es fundamental la técnica, la forma de atacar la cuerda, ya sea con una falange completa, con media falange, con la última falange del dedo en ocasiones, con mano fija, muñeca fija. Entonces, son diferentes tipos de ataque que se tienen que ensayar lento, primeramente, lento, y ir desarrollando velocidad junto con la relajación. Porque si hay excelente sonido y hay buena interpretación, pero no hay relajación muscular, el guitarrista o el instrumentista tiene poco tiempo de vida como instrumentista. Es como el corredor, ¿verdad? Tiene técnica, el maratonista, el corredor ¿cómo se llama? De los caminantes, de marchistas, también tienen técnicas, si no, no pudieran hacer su trabajo. Entonces es un trabajo muy mecánicamente, empezando desde la lentitud e ir graduando poco a poco la velocidad, pero siempre y cuando se llene el objetivo de la relajación y de la producción del tono o del sonido. Porque si no era la canción, aunque haga lo demás, es en vano, ¿verdad?
Y si hay, por ejemplo, mucha relajación y muy mal sonido y mala interpretación, pues queda un vacío dentro del intérprete hacia sí mismo y hacia los demás que escuchan. Entonces debe ser completamente cíclico entre produzco sonido, produzco relajación y eso produce mucha soltura y la soltura me da oportunidad a mí de que yo piense en la interpretación de la pieza, porque lo mecánico debe estar en el inconsciente y la concentración debe ser espiritual, o sea, completamente en la obra, ¿entiendes? Sí, 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 pero debe ser sí, automáticamente mecánico el efecto de la técnica y del sonido, de la calidad del tono también, es mecánico. En el sentido que no se debe pensar en la ejecución tanto en él, sino en la interpretación de la obra musical, que es en donde todo se encamina. Hay grandes guitarristas en el mundo, ¿verdad? Muchos, muy grandes guitarristas, por ejemplo, los chinos y las mujeres chinas están tocando impecable, una técnica desarrolladísima de lo primer nivel, pero si vemos una interpretación de un ejecutante chino con un ejecutante latinoamericano, hay una diferencia notoria en la interpretación, muy diferente. Un guitarrista anglosajón a un guitarrista mexicano, se nota la diferencia. Entonces, sí, es cuestión de idiosincrasia de cada ejecutante, ¿no? Donde proviene y quién es su formación y quiénes han sido los estímulos que ha tenido. claro, Sí, claro, y es fabulosa la manera en la que funciona el cerebro de un músico, porque tiene que estar leyendo la partitura, eh, desarrollando los movimientos para poder ejecutar el instrumento y aparte el sentimiento, o sea, aparte estar transmitiendo algo, porque ese es el a mí objetivo primario. exacto, a mí me ha tocado escuchar muy buenos ejecutantes que digo: "Guau, qué ejecución tan maravillosa", ¿no? Y me ha tocado escuchar que a lo mejor la ejecución no es tan pulcra, pero digo: "Ay, me puso la piel de gallina y casi Sí, lloro", y, o hay sea, artistas así, hay artistas transmitió de tanto. ese Sí, nivel. Claro que sí. Había una anécdota pequeña, había una reseña que una vez escuché de un guitarrista muy famoso que ya falleció, es uno de los tres más importantes guitarristas del siglo XX, Julian Brin, maestro inglés. Julian Brin eh, decía, cuando lo escuchaban tocar, era un artista, ¿no? Impresionante, con una creatividad de ideas, creatividad de interpretación, conocimiento. Su técnica no era muy desarrollada, pero cuando tocaba, transmitía, le decían el genio el mago de la interpretación. Entonces tenía ideas fantásticas que no se ve comúnmente en un guitarrista, ¿no? Hacía timbres increíblemente a veces metálicos, brillantes, y los iba a dolce, y luego dinámicas entre fuerte y súbitamente un piano. Entonces hacía maravillas con el arte, ¿no? Y era inimitable, era único en él. Y se le compara a otro guitarrista que estaba muy elevado en ese tiempo también, el maestro Christopher Parkening, norteamericano, y él era pulcrísimo para tocar. Era increíblemente pulcro, pero sí se notaba esa distancia entre lo musical y lo técnico. Sí, sí, y sí. el transmitir el sentimiento, ¿no? Sí, aunque también era gran artista interpretativo, Christopher Parker sí lo era, pero ya comparado con Julian Brim, sí era algo distinto. Sí, 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 la Sí, sensibilidad en cada sí, uno es distinto, así como cada sí, cabeza es un mundo, cada corazón también es un mundo distinto. definitivo. ¿A qué dificultades se enfrenta, maestro, de acuerdo al clima? Por ejemplo, mi papá es trompetista, entonces, Sí, cuando hace calor, dice que el instrumento se afloja. Entonces es más grave el instrumento y entonces tiene que sí, afinar con un instrumento más grave. Cuando sí, hace mucho frío, el instrumento se aprieta y entonces es más agudo y tiene que lidiar, aparte del frío de los dedos al momento sí, de tocar los pistones, los émbolos, sí. el instrumento está más agudo, entonces tiene que afinar a un instrumento más agudo. A qué dificultad se enfrenta un guitarrista Guitarrista. con el clima? El principal problema de clima, sobre todo si es extremadamente frío, es la relajación de los dedos muscular. Muy difícil tocar en frío y puede uno estar calentando los dedos antes de un recital, pero habiendo frío es increíblemente complicado entrar en calentamiento. Entonces, más que todo, si algo va a afectar a un guitarrista, más bien es la mecánica técnica con el problema del frío. La temperatura, el calor no,
Pero eso sí, cuando se destempla un instrumento por cuestiones de temperatura, obviamente sí se desafina. Sí, sí hay que, por ejemplo, si venimos del calor y lo metemos a un estudio donde haya aire acondicionado, sí se desafina el instrumento, hay que volverlo a ajustar, ¿verdad? Pero es algo que se puede prevenir con estar no haciendo cambios bruscos de temperatura y planeando el trabajo. Pero más bien el mayor problema es técnico. El frío sí es, por ejemplo, yo vivo en Ciudad Juárez, entonces el frío aquí es extremo. El calor no es tanto problema, pero el frío es muy extremo para cualquier instrumentista. Yo creo que hasta los cantantes batallan, pero para un instrumentista, ya sea de cuerdas o de teclado, es algo complicado. ¿Ha Sí, usted acompañado a algún artista o se dedica a porque estaba viendo en su reseña que es sí, concertista? sí. ¿Le ha tocado en algún momento hacer el acompañamiento a algún cantante o al Bueno, sí, de hecho, un año antes de comenzar la pandemia, en agosto del 2019, ¿sí? Toqué interpretando música de Federico García Lorca, porque él era también esta parte de literato, era músico de mucho talento, y Federico García Lorca hizo unas piezas para voz y guitarra. Entonces, en aquella ocasión son las 13 canciones españolas. Y tuve la oportunidad de acompañárselas a una excelente mezzo-soprano, Alejandra Loera, y tuvimos una participación, gustó muchísimo, la gente la sentí con emoción, con satisfecha con la música, y pues vamos, vi que la asociación de música de ensamble con la voz es muy llamativa para la gente. Y es que es un país, México, que prevalece la música vocal. Bueno, en el razonamiento de la música comercial, ¿verdad? Que es con objetivo de lucro. Pero siempre ha tenido esa tradición México de escuchar música vocal. Una vez yo estaba estudiando en mi centro de trabajo, tenía una hora libre frente a mis estudiantes y empiezo a tocar la guitarra. Y en eso entra un niño y me dice, maestro, lo quiero oír? ¿Me puedo sentar? Sí, adelante, ponte adelante, escúchame. Entonces estaba yo tocando la guitarra, estaba tocando una sonata de Domenico Scarlatti, original para clavicímbalo, ¿sí? Un instrumento más antiguo que el piano. Y cuando estaba yo tocando, ya desarrollo una sonata de Scarlatti, me dice el niño, profe, pero ¿a qué hora se empieza a cantar? Entonces ahí fue cuando ya le dije, le comenté los géneros, estilos, costumbres de la música, le di una orientación, pero me quedé pensando, esa pregunta que él me hizo es una pregunta que me la haría mucha gente, y no niños, también puede ser un adulto, ujú, pero es problema de una formación genérica a través de la tradición de la televisión. La claro, televisión ha hecho daño, mucho daño a la cultura musical, sí, ¿verdad? Hay pocas estaciones, hay pocas estaciones de radio que publican diversidad musical de géneros, pero normalmente la televisión ha monopolizado un género solo y ha predominado lo vocal. Entonces la gente está más acostumbrada a oír cantar que a tocar, que a escuchar a un instrumentista. Y hay grandes ensambles de instrumentos. Violonchelo con voz, piano con guitarra, violonchelo con piano, dos flautas, ensamble de cámara, ¿verdad? Tocando varios instrumentos. Hay grandes instrumentistas, pero no se conocen porque no hay una difusión masiva. claro. No se le da ese Sí, peso a esos proyectos. Yo he escuchado, sí, por ejemplo, hay para todos los gustos. Recuerdo que cuando, yo iba a la universidad y me ponía a escuchar, pues, música instrumental, mis amigos cuando se subían al carro me decían, "Ay, tu música de viejitos", ¿no? Y yo sí. decía: "No, no es música de viejitos, yo creo que esta música nunca pasa de moda y nunca caduca El con el placer es de tiempo". niños, ¿verdad? El Sí, ser humano, el placer es de niños, tengamos 80 años. sí, sí, El claro, placer es de niños, claro. el niño que Y está dentro, ¿no? exacto, exacto. Y Sí, el niño que está dentro es el que busca y es curioso. Y, por ejemplo, yo he así es. escuchado muchas cosas interesantes de bandas de rock que hacen cosas con clásico. Y dices: "Guau", o sea, habiendo tanta riqueza en la música, encasillarnos en un solo género y Así es. encasillarnos en que si no tiene voz, pues no es música y encasillarnos.
Eso pasa mucho en los países latinoamericanos, porque, por ejemplo, en Europa, cuando van a un concierto, aunque sea de música con voz, y que haya cantante y todo, como que van a escuchar a toda la banda, a toda la orquesta, a todo, definitivamente. o sea, se fijan en todo, en qué bien tocó el del violín, qué bien tocó el de la Yo tuve una guitarra. experiencia, Nicte, perdón, Sí, tuve sí, una sí. experiencia muy interesante. Una vez que vino el trío de los Tres Reyes, pues la gran requintista Gilberto Puente, genial maestro del requinto, quizás de toda la historia en México, ¿verdad? Y vino a Ujú. tocar a Juárez y fui a verlo, a escucharlo. Y él era famoso por bueno, es famoso por las partes que le llaman introducciones musicales antes del comienzo de la obra y dentro del tema repetitivo que tiene la canción, ¿verdad? Él hacía grandes introducciones con una genialidad increíble. Se quedaba tocando solo antes de volver a empezar a cantar los tres, el trío de los Tres Reyes, ¿verdad? Entonces era una introducción maravillosa, entraban en el tema, seguían cantando a dos, tres voces y luego vamos, una pausa de forma de introducción con puro instrumento de guitarra de Puente y volvían a cantar. Cuando había esa parte de la introducción que generaba la repetición del tema, la gente se quedaba a aplaudir y no me dejaba escuchar la maravilla de la introducción que hacía Gilberto Puente. Sí, sí. Y era un momento en que dejaban de cantar el trío, pero él tocaba en ese momento, pero era el arte mayor que yo podía ver en ellos, inclusive Claro. más que las voces. Era el arte mayor que yo podía ver en ellos. Y la gente, al dejar de cantar los intérpretes y quedaba la introducción del maestro Gilberto, empezaban a aplaudir y ya me quedaba así frustradísimo por no escuchar eso, ¿no? Y luego pues uno le da pena pedirles que guarden silencio. Bueno, pues Claro, ya ni modo, claro, que siga el evento. Y así. Pero claro. es cuestión de formación, ¿verdad? Vamos, es cuestión de formación. Exacto, exacto, porque a veces nosotros y los chavos que ahorita, escuchan mucho tumpa, tumpa, este, no se detienen a separar la música por instrumentos. O sea, tú les dices: "Mira cómo suena el bajo de esta canción", y te dicen: "¿Cuál es el bajo?". No se dan Sí, cuenta que así es. cuando ya les dan Oh, un sí, MP3, ya ni el bajo ni se escucha, ¿no? así Entonces, es cierto. o qué padre suena la batería de esta, mira, el baterista de esta banda es muy bueno, y nunca se habían detenido a escuchar la batería, y es fabuloso el trabajo del cerebro cuando al escuchar una canción separa cada uno de los instrumentos. Y escuchar sin imágenes, ¿verdad? También. Exacto, Sin escuchar sin imágenes imágenes. predeterminadas, como es vamos, una coreografía dancística, como hoy se escucha mucho eso, ¿no? Entonces deja la música a un segundo término, ¿no? Bueno, estamos Claro. hablando de show música, escenario donde más que todo es la producción global, ¿no? Pero escuchar música por la pureza de la música, ojalá no se vaya a perder nunca. Ojalá que no. Ay, me dicen que ya nada más tengo Sí, unos minutos. Me así de choca, decirte. me encanta hablar de Muchas música, gracias. me gusta escuchar música y me Gracias. encantó lo que hizo al principio, de verdad. Su sonido me tocó muchas fibras. Yo no Gracias. tengo el placer de ser músico, mi papá es músico, pero Sí. por azares del destino yo no, yo toco la puerta con ritmo, porque es herencia, nada Excelente. más. Bien. Pero nada más, Gracias. No, pero aprecio la música y aprecio que haya gente haciendo música, que no se detenga, la profesión de la música porque no haya mercado de consumo. Hacemos un sí, llamado a que se atrevan a escuchar más cosas. El cerebro, el eso. alma se los pide, ¿no? Y se los va a agradecer muchísimo. Sí, de hecho, pues nada es malo, sino hay que buscar variedad, escuchar variedad de Así es, géneros y maestro. estilos. Géneros y estilos. Pues Así en es. este Sí. especial de San Valentín, no me quiero ir sin que nos diga, para el maestro Marco Aguirre, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué es el amor? El amor es una energía vital. Yo así la puedo describir. Energía vital que es vivencial completamente, que permite la permanencia del disfrute de la vida, porque sin ella la vida es monótona, es totalmente ah, seca, ¿verdad? Entonces, el amor es una energía que emana. Por ahí decía
Erich Fromm, el psicólogo, decía, en el arte de amar, decía él, el amor se produce con la voluntad de que exista. Se me hace algo complicado entender esa frase, pero sí, a veces se nos va. Creemos que es una coincidencia, creemos que es casual, creemos que es una oportunidad que se me dio en la vida y la aproveché y me fue bien o no me fue bien porque hubo una separación o desaparición del ser amado o del objeto. Pero sí, yo pienso que sería muy padre cultivar el amor dirigido y de forma voluntaria. Pues así es, hay Gracias. que cultivar el amor y hay que Sí. cultivar el corazón a través de las expresiones artísticas y consumamos mucha música instrumental, mucha música mexicana, tenemos muchísimo talento. Maravillosa música, vocal y instrumental, de todo. Claro, Sí, de todo. Maestro, sí. díganos sus redes sociales para que puedan seguir escuchando sus creaciones artísticas. Marco Antonio Aguirre Alvarado, Así así lo completo. encontramos. Sí, creo que es el único que con los tres apellidos. Perfecto. Pues ya Sí, lo saben, consuman arte, demuestren su amor con arte, porque eso es lo que va a llegar directamente al corazón de la persona amada. Le así mando un es. abrazo, maestro. Les Gracias, mando un Nicte. abrazo a Oscar, todos. gracias. Sí, Pasen gracias. bonita noche y sigan aquí en La Cultura Vive, en su especial de San Valentín, porque afortunadamente la cultura no se contagia con ningún virus, la cultura sigue viviendo y preserva toda la riqueza Sí, artística que tiene nuestro bello México. Buenas gracias. noches. Y que se Le vuelvan mando a un abrir los abrazo. teatros, ¿verdad? Eso, que se Que se vuelvan a vuelvan a abrir abrir los los teatros, teatros y vamos a poco a poco. reactivar la economía para los artistas, por Sí, favor, así es, autoridades. De verdad que es de primera necesidad. así El es. arte, el alimento espiritual es primera necesidad. Gracias, Nicte, muy ¿De amable. qué? Gracias, excelente Hasta luego. entrevista. Gracias, Oscar. Gracias. Hasta luego.